Le habla el pastor Carlos Bolaños. En esta ocasión estoy trayéndoles la lectura de la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 7 al 9, y Lucas capítulo 1, 21 al 38. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron, pues, a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaron los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué les reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Sera.
Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí. Y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le respondió: Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Capítulo 8. El Señor exhortó a Josué: No tengas miedo, ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes: Ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa, y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo, y así los alejaremos de la ciudad. Entonces, ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Ai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia Ai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Ai.
al oeste de la ciudad. De esta manera una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche, Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel. En la pendiente que está frente al desierto, sin haber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad, Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban y entrando en la ciudad, la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Ai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Ai, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos, hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina, hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai, y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en las tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley.
de esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Capítulo 9. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano. Hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y les dijeron a él y a los israelitas: «Venimos de un país muy lejano. Queremos hacer un tratado con ustedes». Los israelitas replicaron: «Tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes». Ellos le dijeron a Josué: «Nosotros estamos dispuestos a servirles». Y Josué les preguntó: «¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen?». Ellos respondieron: «Nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto y de lo que les hizo a los 2 reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos. Y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje». Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha, y al tercer día llegaron a sus ciudades: Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Pero los israelitas no los atacaron, porque los jefes de la comunidad les habían jurado en el nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: «Hemos hecho un juramento en nombre del Señor, y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos. Les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos». Luego añadieron: «Se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad». De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: «¿Por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua». Los gabaonitas contestaron: «Nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que
que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy. Lucas capítulo 1, 21 al 38. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven y virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta ocasión. Pastor Carlos Bolaños te saluda y te anima a seguir adelante. Por favor, no te pierdas ninguna oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Te aseguro que será de gran bendición para tu vida. Así que te espero para la próxima. Hasta pronto.